Comenzamos. Dice el verso 1. Ciertamente, Salmo 73, verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Somos de aquellas personas que buscan santificarse cada día, Señor, sabiendo que tú eres digno de esto, Señor. Eres digno que nosotros nos apartemos de la corriente de este mundo para ti, Señor. Nosotros nos consagramos, nos santificamos para ti, Señor. Somos el fruto de tu sufrimiento y te amamos, te rogamos que manifiestes tu gloria en esta tarde, Señor, entre nosotros. Llénanos de tu gloria, llénanos de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a invocar el nombre de Cristo, hermanos. Vamos a darle el lugar que le corresponde al Señor. Cristo, invocamos tu nombre, Señor. Alzamos nuestra voz delante de ti, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu nombre. Invocamos tu nombre, Señor Jesús. Invoca el nombre de Cristo, hermano. Vamos a entrar en el Espíritu. Vamos a entrar en un mismo sentir, declarando quién es el Señor. Señor Jesús, invocamos tu nombre. Cristo, Cristo, invocamos hoy tu nombre, nombre sobre todo nombre. Solo en ti hay salvación, solo en ti hay libertad, solo en ti hay paz y reposo. Cristo. Para siempre, el Señor te ha levantado como príncipe salvador. Señor, el Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. Salvador. Te adoramos, Señor, en espíritu y en verdad. Invocamos tu nombre, Señor Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré. Yeshua, Yeshua, en espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré. Yeshua, Yeshua, eres mi Salvador, eres mi Salvador, eres mi Redentor. Yeshua, en espíritu te cantaré, en espíritu
te adoraré, Yeshua, Yeshua. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. Eres mi Redentor, Yeshua, Yeshua. Señor, el Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. El Señor te ha levantado, amén, Señor, como príncipe. Eres mi Salvador, Salvador. Eres mi a su diestra para siempre. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. Es más, el Señor te ha exaltado a su diestra para siempre. Amén, Señor. El Señor te ha levantado como príncipe salvador. El Señor, tu diestra para levantado como príncipe salvador. Oh Señor Jesús, tú eres el Salvador de los hombres. Tú eres nuestra salvación, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Tu nombre sobre todo nombre que es el nombre. Yeshua, el Salvador. Este es tu nombre, Jesús. Quien salvará a su pueblo del pecado y de la maldad. Señor Jesús, una vez más en espíritu te cantaré, en espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. En espíritu te cantaré, en espíritu te adoraré, Salvador, eres mi Salvador, eres mi Redentor,
Salvador. Como príncipe Salvador. Como príncipe Salvador. Amén, Jesús. Tú eres el Rey al que el Padre ha levantado, Señor. Bendito eres, Jesús. Hechos capítulo 1. Hechos 1 del versículo 16 al 20. Hechos 1, 16 al 20. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Señor Jesucristo, tú nos has hecho un llamado para ser tus discípulos, para ser cercanos tuyos, Señor. Pero vemos a este hombre, Señor, que te vendió por unas monedas, Señor, que te entregó por unas monedas, Señor, y él se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron, Señor, y alguien más tuvo que ocupar su lugar. Oramos en el nombre de Jesucristo que ocupemos nosotros nuestro lugar y que nadie nos reemplace. Gracias porque tú nos has llamado para estar cerca de ti, Señor, para no ser reemplazados, Señor, como lo fue Judas. Señor, que nuestra habitación no sea desierta y que no se diga que no hay quien more en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Tú dijiste, Señor, que en la casa del Padre había muchas moradas. Somos las moradas, Señor, de Dios. Que no quede desierta ninguna habitación. Aquí estamos, Señor, como habitación de Dios. Que esta habitación que somos cada uno de nosotros no quede vacía, Señor. Llénanos con tu Espíritu. Llénanos de Cristo, Señor. Que no se diga de nosotros que nuestra habitación está desierta, que ninguno de nosotros esté vacío, que ninguno de nosotros esté sin ti, Señor. Llénanos hoy de ti. Llénanos de tu presencia, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, llena cada vida, llena cada persona con tu presencia, Señor, en esta reunión. En el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Si alguien más gusta pasar, aquí está el micrófono. Pueden pasar. Gracias. Salmo 74. Salmo 74. Pero que todos aquellos que te buscan estén llenos de alegría y de felicidad en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez: grande es Dios. Señor Jesús, bendito eres, Señor. Eres grande, eres todopoderoso, Señor Jesús. Venimos a exaltarte, Señor Jesús. Señor Jesús, eres nuestro Salvador. Sálvanos, Señor. Venimos con mucha alegría, Señor. Venimos con mucha alegría, Señor, a buscar, Señor. A buscarte, Señor, solo a ti, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, Señor, esta tarde. Te exaltamos y te bendecimos. Emmanuel, Dios con nosotros. Toca nuestro corazón. Tócanos, Señor, y toma control de estos tiempos difíciles, Señor. Llénanos de ti cada día y sálvanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 20, 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos
estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias te damos por la reunión de iglesia. Gracias porque permites, Padre, como en aquel tiempo, que estemos reunidos hoy como tu iglesia, Padre. Te damos gracias por la reunión de iglesia y te damos gracias, Padre, porque también recibimos tu paz, Padre. Danos paz en nuestro espíritu, danos paz en nuestras familias, Padre. Danos la paz que nos ha enviado nuestro Abba, Padre. Y te damos gracias también, Padre, porque esta tarde soplarás, Padre, para que recibamos tu Espíritu Santo, tu poderoso Espíritu Santo. Sopla, Padre, esta tarde a la reunión de iglesia, Padre, y que recibamos tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres el que habita en medio de la alabanza de su pueblo, Señor. Tú habitas aquí, Señor. Amén, decimos amén. Ven y sopla, Señor, el aliento de vida, Señor. Ven y sopla, Señor, con tu Espíritu. Llénanos de ti, Señor. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Ven, Señor, hoy tomamos nuestro lugar como sacerdotes para ministrar delante de tu presencia, Señor. Hoy tomamos nuestro lugar como sacerdotes santificados para ti, Señor, para que tú habites aquí en tu casa. Ven, Emmanuel, Dios con nosotros. Ven, Señor Jesús, tocamos tu nombre. Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, verbo de Dios. Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Salvador de Dios, Señor. Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, verbo de Dios. Eres la palabra viva, Señor Jesús. Esta palabra viva, eres la 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 palabra viva. Tú estás aquí entre nosotros. Tú habitas aquí, Señor. Oh, Señor, esta es tu casa y tu habitación. Vamos a declarar: Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Para
estás aquí en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Verbo de Dios entre nosotros. declaramos tu realeza, Rey de reyes y Señor. Los cielos, la tierra, declaran su gloria, Señor. Nos declaramos tu realeza, Dios entre los pueblos eres tú. Sí, Señor, los cielos, la tierra, para tu gloria, Verificamos al único que sí. los cielos. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Los cielos, los cielos, la tierra, declaran tu gloria, Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor. Eres tú, declaramos tu realeza, amén. Y Señor, los cielos, la tierra, declaran tu gloria, Señor. Declaramos tu grandeza, Dios entre los pueblos eres tú. Rey de reyes, Señor, los cielos, la tierra, declaran tu gloria, Señor. Una vez más, declaramos tu grandeza, amén, Señor. Dios entre los pueblos eres tú, te exaltamos, declaramos tu realeza. Rey de reyes y Señor, los cielos, la tierra, declaran tu gloria, Señor. Los cielos, la tierra, declaran tu gloria, Señor. declaramos tu gloria, Señor Jesús. Tú eres el Dios que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Te exaltamos y proclamamos, Señor, la grandeza de quién eres tú, Señor. Dios entre los pueblos, Emmanuel. ¿Qué Dios hay entre los pueblos que esté cerca de nosotros? No hay ninguno, solo tú, Señor, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Todos los demás dioses son falsos, son de madera o de plata y no pueden hablar, no pueden oír, no pueden andar, no pueden escuchar. Pero tú estás atento, tu oído está atento a nosotros, Señor.
Tú eres el que te paseas en medio de los candeleros. Tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Exaltamos, declaramos tu grandeza. Dios entre los pueblos eres tú. Exaltamos, declaramos tu realeza. Rey de reyes y Señor. Los cielos, la tierra declaran tu gloria, Señor. Amén. Declaramos tu grandeza, Señor. No hay otro Dios, solo tú. No hay otro Dios. Solo tú eres Dios y no hay otro. No hay otro Dios como tú, Señor. Porque tú eres el único Dios real. El Dios que está cerca de nosotros. Siervo, mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él venció. Vencido ya, Jesús. Bendito verbo de Dios. Que era igual a Dios, no se aferró. De su trono de gloria descendió. Se humilló hasta la muerte, muerte de cruz.
vencido, Señor. Lo declaramos a las potestades. Lo declaramos sobre nuestras vidas. Él venció y pronto vendrá. Una vez más el Cordero. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Amén, Jesús. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Eres el león de Judá que ha vencido a sus enemigos. Eres la raíz de David, la promesa que el Padre hizo a David. El heredero del trono para siempre eres tú, Jesús. Y has vencido ya, Señor, a los principados, a las potestades, al pecado y a este mundo, Señor. Bendecimos tu nombre porque el Padre te ha exaltado hasta lo sumo, como príncipe y salvador. Bendito eres, Jesús, te amamos. Amén. Bien, qué bueno. Pues gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Pues vamos a comenzar y vamos a ir orando. Señor Jesús, te damos pues muchísimas gracias. Tú eres bueno, Señor. Eres Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por anunciarnos tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has prometido estar donde dos o más se congregan, Señor, para ser conducidos juntos, Señor. Y aquí estamos para ser protegidos y guardados por ti, para estar bajo tu cobertura, para ser guiados y dirigidos por ti, formando parte de la gran señal del final. Emmanuel, Dios con nosotros, tú en medio de la congregación de los santos, en medio de este lugar donde tú has decidido descansar, donde tú has decidido hacer tu morada, tu habitación, porque tú así lo has querido. Somos nosotros la iglesia, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Pedimos en esta tarde, Señor, que nos bendigas con la revelación de tu palabra, que alumbres nuestro corazón, nuestro entendimiento, que alumbres nuestros ojos espirituales para poder, Señor, seguir caminando contigo más. Ponemos en tus manos este tiempo y rogamos por tu bendición, Señor, por tu vida en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, es el capítulo que estamos estudiando, estamos viendo la vida de este rey llamado Ezequías, y hemos hablado cómo
cómo este rey fue un hombre pues con un carácter muy firme, fue muy claro al hablar muchas cosas, y hemos visto cómo este rey, desde el primer mes de su reino, desde el primer día del mes primero que comenzó a reinar, él comenzó a ponerse a trabajar para el Señor, no perdió el tiempo. ¿Por qué? Porque el reino del sur, Judá, se encontraba en una crisis muy pero muy grande, estaba completamente llena de oscuridad, llena de tinieblas, por consecuencia del rey anterior, el padre de Ezequías, llamado Acaz, de quien hablamos ya anteriormente. Entonces hemos visto cómo este rey pues comenzó a tratar con aquella esperanza en la que estaba confiado todo el pueblo de Judá, que era una esperanza falsa, y destruyó toda su esperanza, es decir, todos los ídolos, los lugares altos, la serpiente de bronce que construyó Moisés en el desierto, todo esto fue destruido por este rey. Esto habla de mucha valentía, de mucha violencia en el buen sentido, o sea, violento con lo que tenía que ser violento, y muy claro, ¿no? Lo último que vimos, y de aquí quiero que sigamos avanzando, es cómo este rey reunió a los sacerdotes y a los levitas, hizo una convocatoria, los llamó para que asistieran a la casa de Dios, y allí comenzó a darles un mensaje de exhortación. Y lo primero que vimos es el versículo 4 y 5, donde dice: hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. Y hemos hablado de esto, de la santificación, de la pureza, de la limpieza que Dios espera de cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, cuando tú y yo somos santificados, cuando somos purificados, cuando nos limpiamos de muchas cosas que manchan nuestra vida, entonces la iglesia está más santificada. Y vimos también cómo esto es un pequeño cuadro del final de los tiempos, o de los tiempos que estamos viviendo ahorita, porque pues el mundo está completamente en inmundicia, cosas sucias, cosas perversas, cosas que dan asco, ¿sí? Abominaciones y cosas muy terribles que el mundo está practicando. Y nosotros, la iglesia, estamos contracorriente, de manera distinta de cómo el mundo está pensando, está promoviendo y está actuando. Así que sigamos hablando un poquito más de esta exhortación tan clara y tan puntual de parte de este rey Ezequías a los sacerdotes y levitas. Esta exhortación la podemos leer del versículo 5 al versículo 11. Y bueno, vamos a leerlo y empezamos aquí. Versículo 6 dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Dice: porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, execración y escarnio, como ven ahora con sus ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová los ha escogido a ustedes para que estén delante de él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso, dice la Escritura. ¿Está apagado ese ventilador? No, está prendido, ¿verdad? Sí hace bastante calor, ¿no? ¿No quieren encender este? ¿O alguien se reseca la garganta? Si podemos prender este, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vemos aquí, amados hermanos, cómo este rey Ezequías pues está hablando con estos sacerdotes y con estos levitas, y estamos viendo el versículo 6 y 7,
donde encontramos una lista de muchos pecados que estaba practicando el pueblo, el reino del sur, Judá. Y vemos, amados hermanos, que Dios, pues aquí les dijo esto, ¿no? Sus antepasados se rebelaron contra mí, han hecho lo malo delante de mis ojos, me han abandonado, me han dado la espalda, me dejaron completamente solo, han apartado su rostro de la casa de Dios donde yo habito, decía Dios, despreciaron este lugar donde yo moro, cerraron donde yo habito, cerraron las puertas, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y ya no me ofrecieron más holocaustos en el templo de Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que el pueblo de Israel pues se rebeló contra Dios, hizo lo malo delante de sus ojos, abandonaron a Dios, apartaron el rostro de la morada de Dios, o sea, de ese templo donde Dios habitaba, y hubo un desprecio en el corazón de todos los habitantes de Jerusalén por el lugar donde Dios había prometido su presencia. Hasta allí nos quedamos. Después nos dice la Escritura que cerraron las puertas, ya el versículo 7 dice, y aún cerraron las puertas del pórtico. Cerrar las puertas implica algo muy grave, hermanos, porque a la luz de la Biblia, los seres humanos pues no tienen esta capacidad, hermanos, de abrir o cerrar puertas. O sea, la Biblia es clara y dice Apocalipsis, ¿no? Que Jesucristo es el que tiene las llaves y Él es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Y hay muchos pasajes, hay por lo menos, ahorita tengo en la mente, por lo menos, bueno, aparte de ese de Apocalipsis, ¿sí? Otros 2 pasajes donde Dios es el que cierra la puerta. O sea, como seres humanos, debo de aclarar, o sea, no me estoy contradiciendo, sí podemos cerrar la puerta a Dios, decir, tú no entras aquí, o sea, somos morada de Dios, ¿sí? Somos la casa del Dios viviente y nosotros mismos, cada uno de nosotros de manera personal, puede cerrar la puerta al Señor. Y decirle, tú aquí no entras a mi vida, tú no tienes parte conmigo, y puede haber como este rechazo hacia el Señor y podemos cerrar la puerta para que no entre. Pero hemos visto cómo Jesucristo es la puerta mayor, es una puerta estrecha, es una puerta por donde podemos entrar todo el tiempo y es una puerta que nos conduce del cielo a la tierra. El apóstol Juan, en Apocalipsis también, dijo que vio una puerta abierta en el cielo y una voz que le dijo, sube acá. Y comenzó a haber una adoración en el cielo impresionante. Entonces esa puerta está siempre abierta para nosotros, ¿de acuerdo? Y hemos hablado como Jesucristo dijo en Juan 10, que Él es la puerta del redil. Los que intentan entrar saltando la barda y no por la puerta, los que quieren hacer un boquete en la pared, un hoyo en la pared y entrar por un medio distinto y no entrar por la puerta, es un diablo. Porque dijo, los salteadores y los ladrones entran por otro lado, no por la puerta. Entonces, nosotros tenemos esta puerta de acceso para la casa de Dios, que es la iglesia. Entramos por Cristo, entramos a la iglesia, acuérdense cuando vimos eso con el rey Jotam, que edificó la puerta mayor, hablamos un poquito, amados hermanos, que esa palabra puerta significa portal, significa puerta mayor, la puerta más alta, pero también esa palabra nos indicaba que nos conducía para formar parte del pueblo de Dios y para ingresar a la ciudad de Dios. Esa es la puerta de acceso, Jesucristo, para entrar junto con todo su pueblo a la ciudad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esta puerta, pues solamente Dios la puede cerrar. Los seres humanos la cierran cerrando su corazón, pero realmente quien cierra la puerta, en este caso, de la casa de Dios, pues fue este rey perverso llamado Acaz. Pero fíjense cómo hay unos pasajes en la Escritura donde se nos habla cómo Dios es el que cierra la puerta. Hay un pasaje en Génesis, déjenme ver si aquí lo localizo porque no lo apunté, pero está en Génesis, déjenme encontrarlo rápidamente, donde se habla cómo Dios, cuando edificó Noé, el arca, donde iban a
salvarse de aquel diluvio que vendría sobre la tierra, ya lo encontré. Es Génesis capítulo 7, versículo 16, nos dice lo siguiente: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Dice, y Jehová les cerró la puerta. Y luego el siguiente versículo dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vemos, amados hermanos, que fue Dios el que cerró la puerta del arca. Fue Dios, porque Él es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Cuando ingresó Noé con su familia y todos aquellos animales entraron a esta arca, ya nadie más pudo entrar porque Dios fue el que cerró la puerta. Cuando Dios cierra una puerta, por más que nosotros toquemos y por más que demos de patadas a una puerta y gritemos desde afuera, ábreme, ya no se va a abrir. Por eso lo importante de poder entrar, ¿sí?, por el lugar correcto que es la puerta, que es Jesucristo, para poder ingresar con todos, no quedarnos fuera. Este es un ejemplo de cómo Dios mismo cerró la puerta. Y otro ejemplo más lo encontramos en aquella parábola de las vírgenes, Mateo capítulo 25, vamos rápidamente allí, porque pues todos recordamos esa parte de la Escritura ahí en Mateo capítulo 25, como pues hubo un grupo de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 de ellas se prepararon con aceite en sus lámparas, aceite en sus vasijas, y las imprudentes solamente tenían poquito aceite en sus lámparas. Llegó la noche, se durmieron todas, cabecearon todas, se durmieron, y a la medianoche se escuchó el clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces aquellas vírgenes insensatas, como se les estaba apagando sus lámparas, le pidieron a las prudentes, por favor dame de tu aceite. Y estas vírgenes prudentes dijeron, no, porque se nos va a acabar también a nosotros, vayan a los que venden. Y mientras esas vírgenes insensatas fueron a conseguir aceite, nos dice Mateo capítulo 25, versículo 10, y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Qué tremendo. Entonces podemos ver, amados hermanos, que nuestro Señor es el que abre las puertas y las cierra. Este tiempo de gracia, desde que Cristo murió en la cruz y desde que Cristo resucitó de entre los muertos, hasta este día. ¿Hoy qué día es? Hoy es 20 de septiembre del año 2023. Hasta este día la puerta está abierta, no está cerrada. Han pasado 21 siglos donde la puerta está abierta, amados hermanos, para todos el que quiere ingresar de manera correcta, no siendo un salteador, ni un ladrón, ni un diablo, sino entrar verdaderamente por la puerta de acceso que el Padre nos ha dado, y es Jesucristo, para formar parte de su gloriosa iglesia. Entonces, ¿cómo se podía atribuir el rey Acaz cerrar una puerta? La puerta de la casa del templo de Dios, porque fue el que hizo esto. Recordemos un poco, ya estudiamos el caso de Acaz. Él fue el que cerró la puerta. Pero vemos que desde que Ezequías, amados hermanos, llegó al reino desde el primer día en el primer mes, empezó a laborar para el Señor, y una de las primeras cosas que hizo, bueno, ya lo estamos viendo, convocó a los sacerdotes y levitas y abrió las puertas de la casa de Dios. Las abrió porque la puerta está abierta, amados hermanos. No puede estar cerrada, no está cerrada para ti, para mí. Solamente si tú cierras tu corazón, solamente la puerta será cerrada en algún momento, como estamos viendo aquí con esta parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Llegará un momento en el que realmente la puerta sí será cerrada, pero ahorita no está cerrada. Todos podemos entrar
por esta maravillosa puerta que es Jesucristo. Entonces, regresando a Crónicas, bueno, y hay otro pasaje, ¿no? Déjenme rápidamente, Apocalipsis, les digo, capítulo 3. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene las llaves y Él es el que abre y ninguno cierra. Bueno, entonces vemos acá, amados hermanos, que este rey Acaz pues cerró la puerta, pero su hijo Ezequías la abrió desde el primer día del primer mes que llegó al reino. Y bueno, pero Dios, Ezequías les está hablando esto a los sacerdotes y levitas: miren, nos hemos rebelado, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, hemos abandonado a Dios, le hemos dado la espalda, nos hemos olvidado de la casa, hemos menospreciado la casa de Dios y hemos cerrado las puertas. O sea, esa es una manera de expresar nuestro rechazo hacia la casa de Dios. Cerramos las puertas, tenemos que abrirlas ya. Bueno, yo ya las abrí, podría decir este rey, pero vemos, amados hermanos, que las puertas están abiertas para nosotros, pero en el tiempo del rey Acaz fueron cerradas y en el tiempo del rey Ezequías volvieron a ser abiertas nuevamente. Bueno, entonces sigue hablando aquí Ezequías y dice: y apagaron las lámparas. Esto de apagar las lámparas, de dejar de quemar incienso, de que no se presentaran holocaustos delante de Dios, era algo muy grave, al igual que cerrar las puertas. O sea, nos habla aquí de cosas que son muy, muy sensibles para Dios. O sea, en este versículo 7, en el 6 y en el 7, podemos ver el profundo rechazo, hermanos, que tenía el pueblo por Dios. El pueblo estaba de verdad rechazando terriblemente a Dios. Estos dos versículos, segunda de Crónicas 29, versículos 6 y 7, nos los deja ver muy claro. Entonces apagaron también las lámparas. Y las lámparas, según algunos textos en la Biblia, no tenían que apagarse jamás. Todo el tiempo tenían que estar encendidas, pero aquí hubo un lapso de tiempo bajo el reino de Acaz en el que las lámparas se apagaron. Las lámparas se encontraban dentro del lugar santo y los sacerdotes tenían también esta obligación de encender las lámparas todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y podemos ver también pues que los sacerdotes y los levitas estaban como apagados también, o sea, estaban indiferentes a todo esto que Dios había pedido que realizara su pueblo. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de estas lámparas que debían mantenerse encendidas. Levítico 24 son unos versículos por excelencia donde se nos habla de este asunto, y podemos leer de ahí del versículo 1 al 4 y vamos a leer esto. Levítico 24 del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. ¿De acuerdo? Dice: fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por sus generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. En estos versículos podemos ver cómo Dios le indicó a Moisés que el pueblo tenía que participar de esto. O sea, los sacerdotes tenían que entrar y encender estas lámparas para que ardieran, pero los hijos de Israel debían traer aceite de olivas machacadas, entregárselas pues a los sacerdotes para que ellos pudieran hacer arder las lámparas de manera continua, ¿de acuerdo? Se tenían que encender tanto en la tarde para que toda la noche estuvieran encendidas,
y en la mañana también tenían que volverse a encender. Entonces, esto era de manera continua, amados hermanos, por estatuto perpetuo, dijo Dios, por sus generaciones. Era algo que tenían que realizar todo el tiempo, aunque ya estamos hablando en el tiempo de Ezequías, que ya no era el tabernáculo, era el templo que edificó Salomón, pero la labor de los sacerdotes y de los levitas tenía que ser exactamente la misma en algunas funciones, y esta era una de ellas. Tenían que encender las lámparas todo el tiempo. Y vemos que entonces en el tiempo de Acaz las lámparas dejaron de encenderse. Esto que Dios había pedido se pasó por alto y no lo realizaban los sacerdotes ni los levitas. Entonces aquí los hijos de Israel necesitaban traer el aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que lo hicieran arder. Pues en este caso Aarón tenía que hacer esta labor, ¿de acuerdo? Pero después serían sus hijos. Bueno, aquí hay algo importante que podemos ver de estos 4 versículos. El aceite puro de olivas machacadas, escuchen bien lo que les voy a decir, que hacía precisamente iluminar en ese lugar santo y resplandecer luz, ¿sí? Este aceite de olivas machacadas representa al Espíritu Santo, ¿sí?, que procede de la crucifixión de Jesucristo. O sea, este aceite que tenían que traer los hijos de Israel para el alumbrado, ¿sí?, para que las lámparas ardieran ahí en el lugar santo, representan al precioso Espíritu Santo de Dios, que es puro y procede de la crucifixión de Jesucristo. Recuerden, lo tenemos relativamente fresco, los pasajes de Juan. Ahí Jesucristo habló con sus discípulos: miren, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Vendrá ustedes otra vez. Rogaré al Padre para que les envíe al Consolador, al Espíritu de verdad, que estará con ustedes para siempre. Así que Jesucristo estaba hablando de este precioso Espíritu Santo que vendría después de su crucifixión. Era necesario que Cristo fuera crucificado, que resucitara al tercer día de entre los muertos, para que después pudiera venir como Espíritu vivificante sobre todos sus discípulos. Entonces, el aceite de olivas machacadas representa esto, el precioso Espíritu Santo de Dios, que procede de la crucifixión de Jesucristo. Entonces, podemos ver esto, amados hermanos. Entonces, de hecho, hay un pasaje ahí en Mateo, capítulo 26. Si leemos del versículo 36 al 38, vamos a leer cómo Jesucristo, pues antes de ser entregado por Judas, y llegó la hora de las tinieblas, y una multitud que acompañaba a Judas con palos y con piedras, ¿sí?, pues prendieron a Jesucristo para comenzar con todo este proceso de su crucifixión. Pero nos dice Mateo 26, del versículo 36 al 38, lo siguiente: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y conocemos este pasaje, y es interesante cuando podemos unir lo que dice Mateo con lo que dice Marcos, Lucas y Juan, porque se completa el cuadro de lo que estaba viviendo Jesucristo. Jesucristo, por ejemplo, estaba derramando algunas gotas como de sangre, ¿de acuerdo? Tuvo que venir y ser apoyado por un ángel, porque la angustia, la tristeza, amados hermanos, que estaba experimentando Jesucristo era muy fuerte. Por eso pidió a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan: vengan conmigo, necesito orar, mi alma, siéntense aquí, por favor, oren junto conmigo, porque estoy angustiado, porque estoy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí conmigo. Jesucristo necesitaba el apoyo de sus apóstoles que se quedaron dormidos, pero tuvo que venir a ser fortalecido también por un ángel. Entonces Jesucristo estaba viviendo, amados hermanos, un momento muy complicado ahí mientras estaba orando al Padre: Padre, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya. Y así oró en repetidas ocasiones. Bueno, es interesante el significado de Getsemaní. No sé si lo sepan, pero Getsemaní significa prensa de aceite. Entonces Jesucristo estaba siendo sometido a una presión muy, pero muy grande, amados hermanos, a esta prensa de aceite. Entonces, en este huerto, el huerto de Getsemaní, Jesucristo sufrió gran presión sobre sí, amados hermanos, para que pudiera surgir el aceite, para que el aceite de olivas machacadas pudiera darse para el alumbrado, para dar el aceite del Espíritu. Entonces Jesucristo en este huerto de Getsemaní estaba siendo sometido a una presión muy fuerte para liberar la vida espiritual, para liberar el Espíritu que vendría sobre ti, sobre mí. ¡Qué tremendo! Él fue sometido a una prensa de aceite para que el fluir del Espíritu pudiera manifestarse días después de su resurrección sobre sus discípulos, como oró hace un momento Oscar. Ahí estaban los discípulos reunidos por temor a los judíos, y de pronto Jesucristo en el primer día de la semana, al anochecer, se presenta en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Y de pronto otra vez les dice: paz a ustedes, y sopla para que reciban el Espíritu Santo. Jesucristo ya había sido machacado, amados hermanos, en la cruz, para liberar el fluir del Espíritu, amados hermanos. Entonces Jesús podía pararse en medio de ellos y soplar y decirles: reciban el Espíritu. Bueno, qué tremendo. Mañana vamos a leer en Hechos capítulo 2 el derramamiento del Espíritu sobre todos los apóstoles que estaban ahí reunidos. Hoy leímos cómo estaban orando, perseveraban en la oración. Ahí estaba un grupo de 120 discípulos del Señor Jesucristo perseverando en la oración. Y de pronto, perseverando en la oración, el Espíritu fue derramado sobre todos ellos y fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Entonces es interesante que este fluir del Espíritu fue porque Jesucristo, pues ahí podemos ver, amados hermanos, que fue machacado, amados hermanos, en la cruz. Entonces el aceite de olivas machacadas que el pueblo de Israel traía para el alumbrado de las lámparas, pues podemos ver que estaba anunciando la crucifixión de Jesucristo para liberar, amados hermanos, para que pudiera fluir el Espíritu Santo de Dios más adelante. Qué tremendo pasaje en el Antiguo Testamento. Nos revela lo que iba a suceder con Jesucristo para que las lámparas pudieran mantenerse de manera continua encendidas, desde el atardecer hasta el amanecer, de manera continua, perpetuamente, por estatuto perpetuo. ¡Qué tremendo! Entonces, fijémonos la preciosura de lo que implica el encendido de las lámparas. Y este rey Acaz las apagó. Por eso decía Ezequías: las lámparas fueron apagadas, por eso la ira de Dios ha venido sobre nosotros. Por eso Dios está enfadado, está furioso. Por eso ustedes mismos pueden comprobar con sus propios ojos lo que nos ha sobrevenido. ¿Por qué? Porque hemos atentado contra Dios, lo estamos agrediendo, lo estamos insultando, lo estamos ofendiendo, estamos golpeando a Dios. No podemos seguir así. Necesitamos otra vez encender las lámparas. Era el mensaje de este rey Ezequías. Entonces, las lámparas apagadas, amados hermanos, en el reino de Acaz, nos revelan la oscuridad en la que se encontraba el reino de Judá. Estaban en oscuridad plena, en completa oscuridad estaban, amados hermanos. Las lámparas ya no estaban encendidas. Por eso era de urgencia. Ya el rey Ezequías desde el primer mes, el primer día los reunió, les dijo, las cosas no están bien. ¿Se pueden dar cuenta que las cosas no están bien? Nos hemos rebelado, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, hemos abandonado la casa de Dios, está cerrada las puertas. Bueno, yo las acabo de abrir, podía decir Ezequías, pero las lámparas están apagadas y es la responsabilidad
ustedes, sacerdotes y levitas, encenderlas. Yo ya abrí las casas. Santifíquense ahora para que la casa de Dios pueda ser santificada, para que toda la inmundicia que haya allí dentro la quiten y la echen a la basura y después enciendan otra vez las lámparas, porque estamos en medio de la oscuridad. Necesitamos las lámparas encendidas. Entonces este rey Ezequías así lo hizo. Ahora, amados hermanos, en el Nuevo Testamento también se nos invita a nosotros a mantener nuestras lámparas encendidas. Así como este pasaje que acabamos de citar brevemente, Mateo 25, nuestras lámparas se deben de mantener encendidas. El apóstol Pablo dijo en 2 pasajes que el espíritu no debe de apagarse. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen al espíritu. ¿De acuerdo? No apaguen al espíritu. El espíritu, amados hermanos, se apaga de manera gradual. No es algo que se apague de golpe. Eso es lo que les pasó a esas vírgenes insensatas. O sea, mientras el novio no llegaba, mientras el novio se retrasaba en llegar a las bodas, ¿de acuerdo? Pues estas mujeres se confiaron. Dijeron, pues todavía nuestra lámpara está encendida. Mira, tengo algo aquí de luz. Todavía titila un poco ahí, ¿no? La llama ahí está. Pero las prudentes no se confiaron, dijeron, sí, nuestras lámparas también están encendidas, pero vamos a requerir de más aceite, porque el combustible que tenemos para que la lámpara esté encendida, sí, se nos puede acabar, necesitamos de más. Entonces las insensatas, cuando se dieron cuenta, ya se estaba apagando, o sea, el aceite se apaga de manera gradual. Aquí tenemos una de petróleo. Pues aquí está el depósito, ¿no? Aquí está el depósito de este quinqué, ¿sí? De esta lamparita. Entonces aquí se le llenaba de petróleo, pero pues se tenía que estar renovando constantemente. Entonces podíamos ver cómo de manera gradual se iba acabando poco a poco el petróleo y tenía que llenarse nuevamente para que pudiera encender. Pues lo mismo pasa con nosotros. El Espíritu Santo de Dios no es que se apague, amados hermanos, de manera inmediata. Como apagar ahorita una luz de aquí, ¿no? Apagamos la luz y se apaga inmediatamente. No, así no funciona con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios se puede llegar a apagar en tu vida y en mi vida de manera gradual. Es poco a poco, pero no queremos llegar jamás. Ninguno de nosotros desea que llegue el momento en el que nuestra lámpara esté completamente apagada. No lo deseamos. Bueno, entonces, ¿cómo apagamos el Espíritu, hermanos? Cuando detenemos la obra del Espíritu en nosotros. Cuando tú frenas la obra del Espíritu Santo, o sea, cuando el Espíritu Santo tú sabes que está trabajando en ti, está tratando en algunas cosas contigo, y tú sabes que es el Espíritu. Y cuando tú interrumpes esa obra, cuando tú detienes esa obra del Espíritu Santo y le dices, no, ahorita no, estás apagando de manera gradual la obra del Espíritu. Entonces, el Espíritu está obrando en nosotros y se comienza a apagar cuando detenemos esa obra. Por ejemplo, que Dios te esté diciendo algo, no sé, pensemos en este ejemplo. Lee la Biblia. Y de pronto tú sabes que tienes que leer la Biblia y el Espíritu te inquieta, te incomoda para que lo hagas porque tal vez llevas días de no hacerlo. Entonces, que no te sientes cómodo porque no has leído, ese es el obrar del Espíritu, que te está incomodando, que te está diciendo ponte a leer. Pero tú dices, no, es que estoy cansado o tengo otras cosas que hacer o mañana, ¿de acuerdo? Entonces estás deteniendo la obra del Espíritu. Cuando el Señor te inquieta a venir a la reunión de iglesia y no te sientes cómodo porque faltas y tienes que estar, pero pones como excusa esto o aquello y dices, no voy hoy a la reunión de iglesia, ¿de acuerdo? Bueno, pero te sientes incómodo porque estás faltando a la reunión porque el Señor te está obrando, está trabajando, el Espíritu está trabajando en ti
y te está diciendo, es importante que vayas a la reunión de los santos, pero no vas, entonces estás deteniendo el obrar del Espíritu Santo de Dios. Si Dios te dice, perdona, y dices, no, estás deteniendo la obra del Espíritu Santo. Y podemos poner más ejemplos, pero el Espíritu se apaga de manera gradual y se apaga cuando nosotros frenamos, cuando nosotros detenemos, cuando nosotros ponemos un letrero de stop. Ya no avances más aquí, entonces detenemos la obra del precioso Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que ¿te has dado cuenta, amado hermano, de cómo el Señor Espíritu está laborando en ti? No frenes lo que te esté indicando. No frenes eso. El Espíritu te está diciendo, compártela a tal persona. No frenes el obrar del Señor. Bueno, Efesios 4:30 nos dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es igual el apóstol Pablo hablando de cómo el Espíritu puede experimentar tristeza. Bueno, hay un pasaje más en el Antiguo Testamento, Isaías 63, versículo 10. Dice lo siguiente, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Dice, por lo cual se les volvió enemigo. Qué tremendo versículo. Dice, y él mismo peleó contra ellos. Este versículo está muy fuerte. ¿Se dan cuenta? Ahí en la Reina Valera viene Espíritu Santo Espíritu con S y con E minúscula, pero se está refiriendo realmente al Espíritu Santo de Dios. Ahí podemos nosotros modificarle y ponerle la E mayúscula, la S mayúscula. ¿De acuerdo? Pero está hablando del Espíritu Santo de Dios. Por la rebeldía de Israel y de Judá, en este versículo, podemos ver que hicieron enojar al Espíritu Santo de Dios. Y este enojo que experimentó el Espíritu Santo, dice, por lo cual se les volvió enemigo. O sea, Dios se volvió enemigo de Israel. ¿Por qué razón? Porque hicieron enojar su Santo Espíritu. Ahora, aquí podemos ver algo que tal vez nunca habíamos visto. El Espíritu Santo se enoja. Bueno, Dios se enoja, Jesús se enoja. Y sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno mismo. Pero este versículo es muy revelador en ese asunto. Hicieron enojar su Santo Espíritu. Ahora, déjenme decirles que para hacer enojar al Espíritu Santo se requiere de mucho. O sea, es como el punto final, ¿sí? El ver enojado al Espíritu Santo. Yo no sé si has conocido a alguna persona que dices, no, esta persona para que se enoje, o sea, se enojó, rarísimo, ¿no? Hay personas que puedes conocer, o bueno, yo sí he conocido personas así que, o sea, difícilmente se enojan. Bueno, el enojo del que está hablando aquí este versículo es el último paso de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Es el último paso con el cual ya se entristece el Espíritu Santo, el enojo. Entonces, lo primero que sucede, amados hermanos, es que cuando nosotros comenzamos a permitir que se apague el Espíritu Santo, cuando comenzamos a hacer cosas para que el Espíritu se entristezca, ¿sí? Cuando estamos deteniendo su obrar en nosotros, lo primero que el Espíritu Santo experimenta o Dios experimenta, amado hermano, es una preocupación. O sea, cuando Dios mismo nota que tú y yo estamos deteniendo la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, lo primero que experimenta el Padre, el Hijo y el Espíritu es una preocupación. Dice, o sea, mira, a este ya se le hizo tan fácil el detener y el frenar mi obra en él. Mi obrar, lo que yo estoy laborando, lo que yo estoy trabajando, lo que yo quiero transformar, lo que yo quiero modificar, no le está prestando atención. Entonces, Dios mismo experimenta una preocupación.
Hay una preocupación. Esta preocupación, por raro que se escuche, amados hermanos, lleva a nuestro Dios y al Espíritu a estar como de pronto pues triste, ¿sí? Y también a experimentar un dolor. Cuando nosotros frenamos la obra del Espíritu, amados hermanos, provocamos dolor en el Espíritu. O sea, Dios se duele y también es como una herida y un daño que estamos provocando a Dios. ¿De acuerdo? Para que finalmente venga el enojo por causa de frenar su obrar en nosotros. O sea, el enojo no es nada más así, porque sí, sino que Dios se enoja y esto es como algo gradual. Insisto en esto, primero se preocupa, después se entristece, le causa dolor lo que estamos haciendo, pero finalmente se enoja, se llega a molestar. Entonces, el Espíritu Santo es una parte tan delicada de Dios, hermanos, tan hermosa por parte de Dios, que no debemos de apagarlo, no debemos de entristecerlo jamás. Si nosotros hemos percibido que estamos apagando su obrar, estamos frenando su obrar en tu vida, ¿estás detectando esto? Hay que pedirle perdón. Hay que pedirle perdón a Dios. Señor, yo no quiero llegar hasta el punto de que tú te enojes. Gracias porque te puedes preocupar por mí, pero no quiero entristecerte, no quiero causarte dolor o una herida, tampoco quiero dañar mi relación contigo, ¿sí? Y llegar hasta el punto de que tú te enojes conmigo. No quiero eso. Entonces vemos aquí en este versículo de Isaías 63, versículo 10, que está tremendo, ¿sí? Que por causa de la rebelión hicieron enojar su Santo Espíritu, ¿de acuerdo? Por lo cual, dice, se les volvió enemigo. ¿Quién quiere tener como enemigo a Dios? ¿Quién, hermanos? Estaríamos mal, estaríamos enfermos el constituirnos en enemigos de nuestro Dios. Bueno, dice, por lo cual se les volvió enemigo, dice, y él mismo peleó contra ellos. Dios peleando contra ti o contra mí. No deseamos eso. Por esta razón, amados hermanos, no apaguemos al Espíritu. Es decir, no detengamos el mover de Dios, el obrar de Dios en nuestras vidas. El Espíritu, como dijo Jesucristo ahí a Nicodemo, escucha su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los nacidos en el Espíritu. Simplemente dejémonos llevar por el obrar del Espíritu en nuestra vida, que podamos detectar con claridad, esto es lo que Dios está tratando conmigo y simplemente quiero dejarme llevar por Él. Señor, sigue tratando conmigo, no te detengas, yo no quiero frenar tu obrar. Señor, sigue tocando mi corazón, sigue transformando mis motivaciones, mis pensamientos, sígueme llenando, lléname de tu Espíritu. Y el Señor lo hará. Amén. Bueno, pues ahí está este versículo para subrayarlo. Bueno, entonces regresando a Crónicas, segunda de Crónicas 29, versículo 7, cerraron las puertas del pórtico, o sea, de la casa de Dios, apagaron las lámparas, y dice, y no quemaron incienso. El incienso también es algo muy importante, ¿no? Los sacerdotes y levitas podemos ver que dejaron de quemar incienso delante de Dios. Ahora, el encender las lámparas y el quemar incienso estaban conectados, no podía dejarse una sin la otra. En Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8 se nos aclara este asunto. Y dice aquí Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Sobre qué? Sobre el altar de incienso que Dios le mandó a Aarón construir. ¿De acuerdo? Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Dice, cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. ¿De acuerdo? O sea, mientras ahí Aarón estaba preparando todo para encender las lámparas en la mañana, ya tenía el aceite de olivas machacadas, ya había despabilado
ahí pues las mechas, ¿de acuerdo? Entonces, pues mientras arreglaba las lámparas, tenía que quemar el incienso. Y dice el versículo 8, dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que era en la mañana y al anochecer. Dice, rito perpetuo delante de Jehová por sus generaciones. Entonces, Aarón quemaba un incienso aromático cada mañana cuando preparaba las lámparas, cuando las estaba arreglando, cuando estaba preparando todo, ¿sí? Entonces tenía que quemar este incienso y en la noche también quemar incienso. Entonces, quemar incienso, escuchen bien esto que les voy a decir, quemar incienso tipifica orar. O sea, ¿qué es quemar incienso? Es orar. Cuando tú oras estás quemando incienso. Vamos a un versículo para comprobar esto. Salmos 141, versículo 2. Dice aquí, suba mi oración delante de ti como el incienso. Entonces, quemar incienso representa orar. Eso es orar. Cuando tú y yo estamos orando, estamos quemando incienso. ¿De acuerdo? Y qué interesante que esto es cuando se encienden las lámparas. Miren, vayamos a trasladarnos un poquito al tabernáculo de Moisés, otra vez, para poner el ejemplo. Los sacerdotes tenían que entrar allí y como ya acabamos de leer, tenían que encender las lámparas, ¿de acuerdo? Pero según este versículo, también tenían que quemar incienso. Entonces, a un lado del lugar santo se encontraba la mesa de los panes de la presencia del rostro de Dios y enfrente se encontraba el candelabro, ¿de acuerdo? Y para caminar del lugar santo al lugar santísimo había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo y antes del lugar santísimo, ¿sí?, se encontraba este altar del incienso donde Aarón tenía, cuando estaba preparando las lámparas, tenía que quemar incienso en este altar, ¿de acuerdo? Y entonces el altar representa las oraciones. Quemar incienso representa las oraciones. Entonces, de manera representativa, lo que estaba haciendo ahí los sacerdotes era encender las lámparas y después, al mismo tiempo, quemar incienso. Fíjense, la labor de un sacerdote es nuestra labor. Cuando nosotros comemos el pan, ¿sí?, de la presencia de Dios, es cuando tú estás leyendo la Biblia. Tú estás leyendo la Biblia, estás como Aarón o los sacerdotes, estás comiendo el pan que era solamente para los sacerdotes, que tenía que cambiarse cada día de reposo, ¿de acuerdo? Entonces los sacerdotes comían de ese pan, así como tú y yo comemos el pan, que es la Escritura, es Cristo, la palabra de Dios. Estamos comiendo, ¿no? Tú te levantas tal vez y estás leyendo la Biblia, estás comiendo el pan. Mientras estás comiendo el pan, estás leyendo la Escritura, ¿sí? De pronto, amado hermano, se alumbra la lámpara. Es decir, recibes entendimiento de algo de lo que estás leyendo. Ya encendiste la lámpara, porque estás comiendo con un corazón sincero delante de Dios y al comer este pan, de pronto tú eres alumbrado en tu entendimiento, comprendes algo de la Escritura y cuando comprendes eso de la Escritura es el alumbrar de este candelabro que estaba dentro del lugar santo. Entonces comes el pan y eres alumbrado. Y cuando eres alumbrado, con eso que fuiste alumbrado, comienzas a orar, comienzas a levantar incienso. Esto es nuestra experiencia, hermanos, o debe de ser nuestra experiencia todos los días. Entonces es maravilloso porque comemos el pan, es alumbrado nuestro entendimiento y comenzamos a quemar incienso, a presentar oraciones a Dios con aquello que fuimos, con lo que comimos y con lo que fuimos alumbrados. Entonces le presentamos oración a Dios, quemamos incienso. Qué interesante. Hay un versículo que no me lo quito de la mente, que fue esta experiencia que les estoy diciendo en el Evangelio de Juan. Déjenme, se los comparto porque para mí fue muy revelador este versículo, solamente como un ejemplo.
fue un versículo que he leído cantidad de veces, muchas veces, pero en esta ocasión que lo volví a leer, trajo una profundidad mucho mayor y comprendí muchas cosas. Es Juan 14, versículo 17, donde voy a leer desde el 16, pero es el 17 el que les quiero compartir. Dijo Jesús, dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Dice, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Este versículo fue una bomba para mí, hermanos. Porque aquí nos habla mucho de nuestro papel en esta tierra en relación a todo lo que el mundo está promoviendo. O sea, Jesucristo dijo que nosotros tenemos el Espíritu de verdad, pero el mundo no lo puede recibir. Solamente hasta que el Espíritu dé convencimiento de pecado a una persona y de esta manera también reciba el Espíritu de verdad, entonces va a poder darse cuenta que el mundo no puede recibir este Espíritu de verdad, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le hemos conocido. Por eso siempre va a ser tan diferente, amados hermanos, nuestro lugar en este mundo. Mientras que el mundo dice, las cosas son así, lo dicen porque no tienen el Espíritu de verdad. Pero tú y yo tenemos el Espíritu de verdad. En el Espíritu de verdad no hay ninguna mentira, como el mundo promueve la mentira, el engaño. Isaías dijo, a la luz van a llamar tinieblas. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de verdad. Porque no le ven ni le conocen. Y van a llamar a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de verdad, pero tú y yo sí. El mundo no lo tiene porque no le ve ni le conoce, pero nosotros lo tenemos y lo conocemos. Y el mundo va a decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de verdad como tú y yo sí lo tenemos. Porque no lo ven ni lo conocen. Entonces para mí esto fue un versículo que fue una bomba para mí, de verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, esto nos da a entender también esta situación, hermanos, que por eso el mundo está en oposición con la verdad que tenemos nosotros. Y siempre va a ser así, hasta que el Espíritu dé convencimiento a muchas otras personas de su pecado. Es cuando abrirán los ojos y dirán, pues bueno, ahora también yo tengo el Espíritu de verdad y ahora me doy cuenta que estaba en un error. ¿De acuerdo? Entonces, este versículo es así, o sea, estás leyendo y de pronto eres alumbrado, estás comiendo el pan, eres alumbrado y lo llevas al plano de la oración. Dice, Señor, gracias, gracias. Ahora comprendo por qué la corriente del mundo es tan difícil, es tan fuerte y a veces no quieren nada porque no tienen el Espíritu de verdad. Por eso es locura lo que nosotros podemos hablarles. Es una locura, es algo antiguo, dicen ellos, ya es algo que ya no forma parte del siglo XXI. Ya no. En el mundo moderno, la palabra de Dios, Cristo, la iglesia ya no funcionan, según ellos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de verdad, como tú y yo sí lo tenemos. Amén. Bueno, entonces regresando aquí al asunto del incienso, pues vemos, amados hermanos, que según este versículo que estamos viendo, Éxodo 30, versículos 7 y 8, bueno, se tenía que quemar incienso y bueno, no, me quedé en el Salmo 141, ¿no? Versículo 2. Entonces, el quemar incienso tipifica la oración. Suba mi oración delante de ti como el incienso, dice este salmo. Vamos a leer otros dos pasajes más. Dice Lucas 1, versículos 10 y 11. Dice aquí, dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Ahí es cuando Juan recibe esa visita de este ángel, ¿no? Para anunciarle el nacimiento de su hijo Juan.
Y dice el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahí estaba Zacarías, ahí estaba comiendo los panes, estaba encendiendo seguramente las lámparas y estaba pues ahí quemando incienso y mientras el pueblo afuera también estaba orando. Qué interesante. Había un ambiente de oración cuando de pronto Zacarías recibió esta visita de este ángel y este anuncio, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué? Porque estaban quemando incienso, ahí estaba. Y vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, ¿sí? Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Qué tremendo, porque todo lo que vio Moisés pues está en el cielo, hermanos. O sea, todo esto ahí lo podemos ver también. Pero bueno, aquí dice esto, ¿no? Versículo 3 y luego el 4 dice, y de la mano del ángel, dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, fíjense qué interesante pasaje, porque esto que estamos leyendo es cuando se abre el séptimo sello, ¿no? Y entonces van a comenzar a sonar las 7 trompetas, la séptima trompeta donde viene Cristo. Qué interesante. Pero bueno, cuando cuando abre el séptimo sello, de pronto hay silencio en el cielo como por media hora, dice la Escritura. Eso está tremendo, hermanos, porque miren, según Apocalipsis 4, en el cielo día y noche se adora a Dios y al Cordero. Día y noche. Ahí se le está adorando, ¿sí? Mientras tú y yo estamos en un profundo sueño a las 3 de la mañana, si es que puedes dormir a esa hora, ¿no? Que es horrible, a veces a mí se me va el sueño muy feo, pero bueno. Se está adorando al Padre y al Hijo, ¿de acuerdo? Y entonces, esto ha sido continuo, esto nunca ha parado. Acuérdense, Daniel tuvo una visión así, Isaías también, que pudieron ver ese cuadro de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, ¿no? Entonces, esto no se ha frenado nunca, pero va a llegar un momento en el que por media hora va a haber silencio en el cielo. En el cielo, pero aquí en la tierra va a ser añadido incienso a nuestras oraciones, hermanos. O sea, ¿cómo va a ser la oración aquí en la tierra? Van a ser tiempos de oración como los tenemos por la gracia de Dios aquí. 10 años hemos tenido pocos tiempos de oración, pero los tenemos en esta iglesia local y los seguiremos teniendo, amados hermanos. Pero ¿cómo van a ser esos tiempos de oración? Si ahorita estamos, hermanos, si se va la luz, ¿no? De verdad que están de 10 al diseño. Cada tiempo que tenemos de oración están impresionantes, hermanos. ¿Qué será en el tiempo donde haya silencio en el cielo por media hora? Para que en esa media hora se le añada mucho incienso a las oraciones de los santos. Será algo impresionante que va a vivir la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Será como una oportunidad para nosotros también decir, en el cielo la alabanza y la adoración al Padre y al Hijo son impresionantes. Ni el mejor músico aquí en la tierra, ¿sí?, se compara a la alabanza y a la adoración que se le rinde a Dios día y noche todos los días de toda la existencia, ¿de acuerdo? Pero va a haber una oportunidad donde se va a decir silencio, silencio en el cielo. ¿Para qué? Para darnos lugar aquí en la tierra, a la iglesia, de seguir orando, y se nos va a añadir mucho incienso, hermanos, mucho incienso. Son las oraciones de los santos. Qué tremendo. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que nosotros vamos a comenzar a experimentar este tipo también de oración. Vamos a seguir comiendo de Cristo, vamos a seguir siendo alumbrados por su Espíritu y vamos a seguir levantando incienso.
para nuestro Dios. Qué tremendo. Entonces, esta clase de oración que es presentar incienso, es específicamente, amados hermanos, la oración de intercesión. Cuando estamos orando, intercediendo, es cuando estamos levantando este incienso. Es cuando se levanta este incienso. Es aquella oración que ya no hacemos por nosotros mismos, porque, o sea, no significa que no ores por ti, pero hay más como intensidad en el incienso cuando estamos orando por asuntos que tienen que ver con la iglesia y con los santos, no cuando oras por ti. O sea, nuestra oración tiene que madurar, hermanos. Está bien que oremos por nosotros. Está bien que ores por ti, Señor, bendíceme, guárdame, súpleme, ayúdame, sáname, lo que quieras. Está bien esa oración. No estoy diciendo que esté equivocada, pero hay un nivel de oración un poquito más madura. Y es cuando tú dices, Señor, bendice a tu iglesia. Bendice a mis hermanos. Señor, que tu espíritu les llene, que tu espíritu rebose en cada uno de mis hermanos, que su copa esté rebosando. Señor, dales paz. Señor, muéstrales cuáles son tus caminos. Señor, bendigo a tus santos. Entonces, nuestra oración es una oración madura, un poquito más madura, ¿de acuerdo? Y esta es la oración de intercesión, ¿sí? Por la iglesia y por los santos. Y este tipo de oración es fragante delante de Dios y la recibe. Cuando oramos por la iglesia y por los santos de Dios, así tenemos que orar. Bueno, ya me pasé, ya aquí la voy a dejar. Nos falta hablar del altar del holocausto. Pero podemos, amados hermanos, ir a la presencia de nuestro Dios a comer a Cristo como nuestro pan, para que se enciendan las lámparas, para que llevemos aceite también. Acuérdense de este aceite que tenía que llevar los hijos de Israel, para que las lámparas se enciendan, podamos ser alumbrados y entonces podamos levantar una oración a Dios que será nuestro incienso con aquello que recibimos de luz. Pues vamos a orar. Pues Padre del cielo y de la tierra, bendecimos tu precioso nombre, Señor. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre y te damos gracias, Señor, porque, Señor, las puertas de tu casa no tienen que ser cerradas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos que la puerta nunca se cierre para ninguno de nosotros, Señor. Gracias porque la puerta está abierta. Cristo, tú eres la puerta, Señor, tú eres el acceso a la casa de Dios. Tú eres el único acceso, Señor, al pueblo y a la ciudad del Dios. Señor, que esta puerta jamás se cierre para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y oramos, Señor, para que el aceite de tu precioso Espíritu Santo nunca, Señor, se agote en nosotros. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Llénanos con tu precioso Espíritu para que nuestra lámpara nunca se apague, para que nunca deje de alumbrar, para que nunca deje de alumbrar, Señor, en medio de estos tiempos. Señor, llénanos con tu Espíritu. Llénanos hoy con tu Espíritu, Señor. Llena tu iglesia de tu Espíritu. Llénanos hoy, Señor. Tú has dicho que le pidamos al Padre y Él nos daría de su Espíritu. Llénanos hoy, Señor. Sopla tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. Derrama de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. De tal manera que nuestra lámpara, que nuestra vasija jamás se quede vacía, Señor. Que no seamos vírgenes imprudentes que se quedan sin aceite, Señor, y que se nos cierre la puerta por falta de aceite. Oh, Señor, multiplica tu aceite en nuestras vidas. Multiplica tu aceite en cada familia, en cada persona de esta tu preciosa iglesia local, Señor. Multiplica el aceite, Señor, para que la puerta no nos sea cerrada, Señor. Para que cuando se escuche el clamor, aquí viene el esposo, salgamos, nos levantemos a recibirte y entremos contigo a las bodas y no nos quedemos fuera, Señor. Y cuando lleguemos y toquemos la puerta se nos diga:
no sé quién eres y estemos fuera, Señor. Oh, Señor, no nos cierres la puerta. Cristo, tú eres la puerta, déjanos entrar. Llénanos de tu espíritu y déjanos entrar, Señor. Llenos de tu espíritu, déjanos entrar, Señor. Tú eres la puerta de acceso. Oh, Señor Jesús, te lo rogamos y te lo pedimos en esta hora, Señor. Gracias por el incienso, Señor, que nos es añadido. Las oraciones que nos son añadidas, Señor. El incienso que nos es añadido para seguir orando, Señor. Oh, Señor, que comamos de los panes. Que sea alumbrado nuestro entendimiento para levantar incienso delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, levanta esta iglesia como una iglesia que ora, Señor. Como tú dijiste, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Oh, Señor, tu casa es una casa de oración. Bendito seas, la iglesia es una casa de oración. Nosotros somos la casa de oración. Que el incienso, Señor, suba fragante delante de ti, Señor. Acepta nuestra oración, escucha nuestra oración. Inclina tu oído, Señor, a cada clamor, a cada súplica, a cada intercesión, a cada acción de gracias que desde esta iglesia local se levanta para ti, oh Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Sobre tu iglesia, Que no se apague tu esta espíritu, iglesia Señor. local, prepáranos, Que no se apague tu espíritu, Señor. llena nuestras vasijas con aceite fresco. No queremos apagar tu espíritu en nosotros. Llénanos, llénanos de tu espíritu.
en esta iglesia local. Tú no se apague, Señor. No quiero ocultarme. Llénanos, llénanos de tu aceite. Llénanos, llénanos de tu espíritu. Que abunde tu aceite, que abunde tu aceite. Que tus lámparas permanezcan encendidas en esta casa. Las lámparas no se apaguen, que las puertas sean abiertas, Señor. Que se quede Quédate lámpara, Señor, y llénala, Llénala de aceite, no quiero apagarme. Así que toma nuestras lámparas, Señor. y llévala, Tus lámparas permanezcan encendidas como estatuto perpetuo en esta casa, Señor. así que toma mi lámpara, Señor, llénala, Llénanos de aceite fresco, llénala de Señor. aceite, no quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, llévala, llévala a tu monte, no quiero ocultarme. Quiero apagarme, quiero ocultarme. Suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Amén, Señor. Día y noche suba incienso delante de ti. 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 Amén. Día y noche incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso Que suba incienso, Señor, delante de ti. Señor, en este tiempo se ha añadido más incienso a nuestras oraciones. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Aleluya, Jesús. Amén, Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.